sorpresa. No esperaba verlos aquí. Me sorprendieron leyendo La Era del Imperio entre los años 1875 y 1914, la época victoriana y otros temas. Ya que estamos, acompáñenme a ver esta historia. La burguesía surgió a fines del siglo XV aproximadamente, luego de que el sistema feudal cayera. Las personas volvieron a las ciudades que se llamaban burgos. Por esto, la clase que los habitaba era llamada burguesía. Con el tiempo, una parte de esa sociedad progresó económica y socialmente, entonces ellos adoptaron el nombre de burguesía para su clase, mientras que la otra era la obrera. Entre 1981 y 1914 hubo un período llamado Belle Époque. Esta designación respondía en parte a una realidad recién descubierta que imponía nuevos valores a las sociedades europeas. La expansión del imperialismo, el fomento del capitalismo, la enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la humanidad son unos ejemplos de esta época. También describe una época en la que las transformaciones económicas y culturales que generaba la tecnología influían en todas las capas de la población, desde la aristocracia hasta el proletariado. Y también este nombre responde en parte a una visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo anterior a 1914 como un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial. En el aspecto político, después de la Guerra Franco-Prusiana, Europa vivió un periodo de paz que favoreció los avances científicos, técnicos, sociales y económicos, particularmente en Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Rusia, Austria, Hungría e Italia. Cabe indicar que en esa época prácticamente todas las naciones con gran influencia política a nivel mundial eran europeas. Las rivalidades, políticas o económicas, entre estas potencias obligaban a guardar un equilibrio de poder que precisamente impidió durante 4 décadas que tales rivalidades fueran solucionadas mediante una guerra. En el aspecto social, la tendencia general en la gente de esta época era optimista y ambiciosa respecto al porvenir, gracias a las innovaciones tecnológicas que se difundieron masivamente. El positivismo, que defiende la fe en la ciencia, y el cientificismo, que proclama que la ciencia lo explica absolutamente todo, hicieron su aparición y empezaron a ganar abiertamente adeptos entre los intelectuales. La Belle Époque se hizo notar sobre todo en la arquitectura de los boulevards de las capitales europeas, en los cafés y en los cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas de conciertos y en los salones frecuentados por una burguesía y unas clases medias. La economía empezó a globalizarse durante este periodo en la medida que, gracias a la expansión europea, cada vez más áreas del planeta se hallaban en mutuo contacto y de dependencia económica debido al auge de la industria pesada y el desarrollo del comercio internacional. Esto causa que los mercados de consumidores se expandan a niveles mucho más vastos. El largo reinado de Victoria de Inglaterra, entre 1837 y 1901, marca la época de apogeo de una determinada concepción política, económica y social en cuyo centro se sitúa la burguesía. El ideal de la así llamada era victoriana es el progreso y la complacencia por el triunfo del intelecto, de la tecnología y del hombre europeo por sobre los demás. Hay un hombre desesperado por avanzar y por crecer. El científico Charles Darwin y el economista Stuart Mill son las figuras de renombre de la época. La industria textil y ferroviaria crecen en forma desmesurada, pero al mismo tiempo aumentan los problemas sociales. La gente que no tiene acceso al crecimiento vive en condiciones miserables. Otro de los ideales de la época es el espíritu de descubrimiento y de aventura. Los viajes de Livingstone y Stanley apasionan a los ingleses que siguen sus aventuras por el corazón de África. También predomina un cierto espíritu religioso, incluso místico, que trata de unir los grandes descubrimientos científicos y técnicos con una nueva fe en Dios. La característica esencial de la era victoriana es su sentido práctico, la búsqueda de la realización personal y colectiva. Durante esta época, Victoria no reinó directamente, sino que se desarrolló el régimen parlamentario, con primeros ministros conservadores y liberales alternadamente. Una gran rigidez moral caracterizó la sociedad victoriana. Todo buen inglés debía mostrar ante sus congéneres una conducta recta y honesta, aunque estas virtudes, en muchísimos casos, fueran solo una apariencia. La mujer se encontraba, al igual que en el resto del mundo, relegada al trabajo hogareño o fabril. Era mal visto que una mujer pretendiera ejercer una profesión universitaria. Esta tendencia social se extendió al resto de Europa occidental muy pronto. Burguesía, su entorno.
La burguesía impuso un nuevo estilo de vida, un cambio de costumbres y marcó la aparición de nuevos valores sociales y morales relacionados con la propiedad, el ahorro, el trabajo y la familia. Los burgueses establecieron un ideal para unos o una referencia inalcanzable para otros, aunque con el tiempo nacerían otros valores y costumbres en el seno de las clases trabajadoras que se enfrentarían a las de la burguesía. La burguesía impuso un nuevo estilo de vida, un cambio de costumbres y marcó la aparición de nuevos valores sociales y morales relacionados con la propiedad, el ahorro, el trabajo y la familia. La vivienda era un símbolo fundamental para la burguesía, ya que para ellos era expresión de nivel social adquirido. Otra manera de marcar una clara diferenciación social era la forma de vestir, donde la burguesía hizo una gran ostentación de ropajes. La burguesía es un sector social nacido del ejercicio del comercio, que tomó su nombre por vivir en las ciudades, es decir, los burgos. Como grupo comenzó a existir desde fines del medioevo, pero logró su máximo poder luego de que la revolución industrial les permitiera abultar considerables sumas de dinero. Fueron los burgueses los que lideraron la Revolución Francesa y terminaron con el privilegio y el estático antiguo régimen. La actividad empresarial, la creación artística, los estudios superiores, el ingreso al ejército y a la armada permitían en este nuevo orden a los pobres poder escalar socialmente, aunque por supuesto esto no era fácil. Si bien tener talento era la condición indispensable, con eso no bastaba, pues las oportunidades solo les llegaban a unos pocos. Basta recordar que el acceso a la educación universitaria era restringido y entrar al mundo de los negocios requería una inversión inicial que no todos tenían. La burguesía en muchos países, entre ellos los anglosajones, se apoyó religiosamente en el protestantismo, que no miraba con malos ojos a quienes poseían dinero si lo invertían en cosas productivas, generando trabajo y llevaban una vida virtuosa. En conclusión, para los burgueses no solo era un estilo de vida al trabajo, sino que los ayudó a ascender socialmente y llegar a la cúspide social. Actividades de los burgueses. Los burgueses se dedicaban principalmente al comercio y la producción de objetos manufacturados y su crecimiento se encontraba limitado en lo económico y social por la nobleza. Se dedicaban a la política y defendían el orden y la libertad como nuevos valores sociales. Se reservaban los mejores espacios urbanos y hacían de sus ostentosas viviendas el símbolo de su poder social. Eran hombres de negocios, profesionales liberales y los niveles más altos del funcionariado que no aspiraban necesariamente a conseguir el estatus de la aristocracia ni las recompensas materiales de los más ricos, pero cuya posición se encontraba muy por encima de aquellos para quienes comprar una cosa significaba tener que olvidarse de otra. Para alcanzar el poder, la burguesía cambió las ciudades dirigiendo la planificación urbanística con el trazado de calles amplias y rectas en el centro de las viejas ciudades, la expansión o ensanches derribando las murallas y el diseño de los nuevos barrios. También diseñaron y construyeron nuevos edificios públicos o para sus viviendas. La ideología política de los burgueses era el capitalismo, en la que sus miembros son responsables de la producción, son dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera. Familia burguesa. En las familias de la burguesía persisten los valores patrimoniales, siendo el padre el eje sobre el que pivota el sistema patrilineal de transmisión de bienes. La herencia se considera como un derecho consuetudinario y tradicional, sancionado por la ley y los códigos civiles. Como marido, el padre es también el administrador único de los bienes familiares. La familia es, para la sociedad burguesa, la célula básica sobre la cual se sustenta no solo el sistema social, sino también el económico y el político. Los hijos aprenden la tradición, se empapan de la educación paterna y adquieren los valores que les serán útiles en el futuro. En la familia se transmite a los individuos el código simbólico referente a la nación, el nuevo marco referencial ahora imperante. La familia burguesa tiene en la acumulación del patrimonio uno de sus objetivos principales. La tradición y la herencia son recibidos por el individuo al nacer y es su obligación no solo mantenerlos, sino, en los casos materiales, incrementarlo. Las posesiones familiares pueden ser símbolo de distinción y prestigio en una sociedad en la que ya han perdido importancia aspectos como el título de nobleza más propios del pasado. La educación fue considerada por la burguesía
como uno de sus principales instrumentos para reforzar la cohesión social, pero el acceso a la misma no fue igualitario. Se desarrollaron nuevos sistemas educativos que regularon la enseñanza en 3 grandes etapas: primaria, secundaria y superior o universitaria. Después de grandes esfuerzos, se consiguió que la mayoría de la población accediera a la enseñanza primaria hacia finales del siglo XIX, al hacerse pública y gratuita, pero muy pocos integrantes de las clases populares pudieron acceder a los otros 2 niveles educativos. La mujer también tuvo vetado el acceso a los niveles medio y superior hasta finales del siglo. En relación con la alfabetización, se alcanzaron niveles altos en los países más desarrollados, pero no así en el este y en el sur europeos hasta bien entregado el siglo XX. En lo que respecta a las escuelas, la antigua formación clásica se tambalea ante las exigencias de los nuevos tiempos. Ciertamente las clases de latín y griego seguirán conservando durante mucho tiempo su posición privilegiada, y el trabajo de bachillerato redactado en latín se considera la demostración más plena de la madurez educativa. Pero a mediados del siglo XIX se empezará a oponer resistencia a este plan de enseñanza ajeno al mundo. Los nuevos conocimientos de las ciencias naturales y las nuevas figuras profesionales asociadas a ellas reclamarán sus derechos. Un alumno que quiera ser comerciante no necesita Homero, sino contabilidad. Así surgieron las escuelas técnicas y los institutos de enseñanza media como programa alternativo. Hogares burgueses. Para los burgueses, la vivienda era un símbolo fundamental. Por un lado, era expresión del nivel social adquirido, de la propiedad privada, pilar fundamental de los valores burgueses. Pero, además, era el espacio donde se desarrollaba la vida familiar, otro de los valores que la burguesía potenció, como hemos indicado. Por todo ello, la construcción, distribución de los espacios y decoración de la casa fueron aspectos que la burguesía cuidó extremadamente. El centro de la vivienda era el gran salón, magníficamente decorado para recibir a las visitas, donde la familia se ofrecía como espectáculo para los huéspedes e invitados. Además, la casa contaba con comedor de uso diario, despacho para la cabeza de la familia, habitaciones para los integrantes de la familia, cocinas y las habitaciones del servicio.